mpchile.cl. Análisis político y el pulso de la actualidad. Junto a Cristian Valdivieso, director de Criteria. 8 de la mañana con 33 minutos, ya estamos de vuelta aquí en Pauta de Análisis con nuestro columnista de los días martes, Cristian Valdivieso. Tanto que tenemos que analizar. Cristian, ¿cómo estás? Bien, bien. Director bien, de Criteria. Todos y todas cansados, me imagino. Todos y todas. Tantas elecciones. O sea, tantas y les cuento horas. que siguen, ¿ah? Que no hay que descansar. Viene la elección de Estados Unidos y después viene la segunda vuelta que va a ser intensa. La de gobernadores. La de gobernadores, porque la segunda vuelta de gobernadores del 2021 fue bien... pasó bien colada. Sí. O sea, de hecho, la participación en la segunda vuelta, ojo, era voto voluntario, fue como 24%. Sí, pero Se fue absurda. Nada. O sea, hubo regiones en la segunda vuelta que participó el 12%, otras del 14%. En la que participó más fue la metropolitana con el 26%. Entonces pasó súper colada, fue un ambiente muy poco... Esto va a ser distinto, dices tú. Esto va a ser distinto, creo yo. ¿Por el voto obligatorio Por el voto o porque obligatorio. hay más en juego, o porque hay más ambiente, por esta idea de que, y te lo preguntamos al tiro antes de entrar en los detalles de los otros, pero ¿tú crees que va a ser un plebiscito para el gobierno? Yo creo que va a ser una elección más intensa porque está en juego la metropolitana, está en juego la región de Valparaíso, está en juego Concepción, o sea, las tres capitales, las tres regiones más grandes del país, y donde además se ha instalado una suerte de segunda vuelta que tiene como un aire más presidencial. Sí. De hecho, Chile Vamos ya habla de la madre de todas las batallas por la región metropolitana, como poniendo ahí el foco de lo que podría terminar definiendo más o menos o más nítidamente el escenario presidencial del próximo año 2025. sí. Cristian, bueno, hoy la prensa, el día de ayer también, se hacen muchos análisis respecto de quién ganó, quién perdió, quién gana más. Y lo decía Connie hace un rato, la verdad es que llama la atención porque cada uno encuentra el argumento para decir que ganó. No, nosotros tenemos la mayor cantidad de comunas gobernadas por nuestros alcaldes. Pero No, un paréntesis chiquitito, sí. Claudia. Yo creo que esta fue una elección efectivamente donde hay más explicaciones que ganadores claros o perdedores claros. O sea, todos tienen algo que les Ya, es que yo te fue bien variopinta. Yo te llevaba a ti a eso, digamos, con tu experiencia, con todo lo que observaste, te vi muy activo además el día de la elección. ¿Qué es lo que para ti te resultó más novedoso, más como que golpeó la mesa, como, oh, qué increíble, no sé, oh, Francisco Rego peleando, pisando los Toledo. talones, o lo que pasó en Puente Alto, no sé, ¿qué es lo que te generó, Puede ser también puede ser. Estamos cansados, estamos todos cansados. Oye, Qué buena pregunta. ¿Qué es lo que te generó? Buenísimo. Para cerrar el martes de octubre oh my ya. God. Oye, no, a ver, yo creo que fue una elección variopinta donde efectivamente todos tienen algo que lucir, todos tienen algo que mostrar. Y creo que ha pasado medio colado esto de, dada la participación que hubo, Casi 85%. la sensación de que se intenta instalar que la democracia está súper viva, vivite coleando, que la gente ama su democracia, que Chile está sano democráticamente, y yo creo que eso tiene que ver con que la gente vota obligadamente y porque la gente es responsable y no quiere pagar multa. Aunque sean 33.000 pesos, y aunque porque sean recordemos quedó en el piso. Sí, claro, multa. pero la sensación de obligatorio importa harto. Y lo otro también que me llamó la atención y que se ve poco es la cantidad de independientes y de votos nulos y blancos, que es algo que conversamos en algún minuto, y no es por darnos la razón en lo que decíamos, pero efectivamente la cantidad de nulos y blancos y de independientes fue muy, muy grande. En alcaldes hay 60% de independientes. Y ojo, la mitad de esos independientes, la mitad de esos independientes están dentro de pacto, pero la otra mitad está fuera de pacto, de los 200 y algo independientes que hay. O sea, hay 100 que fueron fuera de pacto, absolutamente fuera, no coligados a los partidos políticos. Es importante ver eso, porque eso no está hoy Claro, día sobre la es una mesa. señal también. En la elección de Cores, si tú sumas la abstención que hubo, o sea, este 15%, más los que marcaron nulos y blancos, hubo un 40% de la población que no manifestó preferencia. Entre 40%. nulos y blancos y los que no votaron, la abstención del padrón, la respecto abstención, al padrón, hay ya. un 40% Ahora, de gente que no manifiesta preferencia. Ahora, Entonces, déjame preguntarte una cosa ahí con con respecto a los Cores, porque llama la atención que es en ese voto donde hay la mayor cantidad de nulos blancos. Tendrá que ver más que por un voto de protesta, voto de castigo, porque me imagino que eso tendría que haber sido en los 4 votos. ¿Desconocimiento, desinformación? Sí, Ya. sin duda que o sea, no hay podemos interpretarlo como una manifestación de No, enojo, de protesta. No necesariamente, no es directo, pero también es cierto que te habla de una desafección de los partidos políticos. Sí. Es decir, porque la gente, si tuviera una mirada a los partidos políticos, por último marca por el partido cualquier persona que sea. Entonces no se hizo eso. Y también lo que uno ve... O ya no es sello garantía.
Ya no se dio garantía, exactamente. Las marcas no son tan potentes. Lo que uno ve en las elecciones más políticas, que son las de concejales y las de core, pero sobre todo las de concejales, que hay mucha fragmentación de los partidos. O sea, no hubo algo que muchos especulaban, un partido así claramente dominante. Ganador. Si uno suma a la derecha, evidentemente la derecha es ganadora respecto a la izquierda y tiene partidos fuertes. Pero hay que pensar, a propósito de esto, también en la reforma del sistema electoral, porque si no, con esta lógica de los umbrales, de no tener umbrales, o al revés, si hubiera mínimos umbrales, habrían varios partidos que tendrían que fusionarse y solidificarse como tales. Y creo que es importante porque el sistema electoral sigue evidenciando que propende a la fragmentación. Y lo que es malo no porque la fragmentación no sea importante en términos de representación, es malo porque ese sistema tiene los incentivos en los desacuerdos, en las adversarialidades, más que en la búsqueda de ciertos consensos. Ahora, mirando lo positivo, ¿ya? Yo creo que hay algo positivo y veámoslo. Pienso que... Y eso estamos conectados con la esperanza. Sí, pues hay una luz de esperanza en el sentido siguiente, y es que muchas alcaldías, o varias alcaldías, donde efectivamente hay reconocimiento transversal a la buena gestión, la gente lo premió. Maipú, por ejemplo. Maipú, por ejemplo, Quinta Normal también, Renca, sin lugar a dudas, no sé, en alguna medida... Providencia, o era... Providencia, pero viene alguien de afuera, ¿te fijas? Pero lo que quiero decir es que la pega bien hecha rinde. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque si uno pensara que la gente al final del día lo único que quiere es sacar por sacar a los que están incumbentes, tendríamos una rotación permanente, y aquí lo que vemos es que la pega bien hecha rinde, y rinde muy bien, porque la votación de Maipú, la votación de Renca, Quinta Normal también en alguna medida, fue importante. Y por otro lado, bueno, cuando la gente ve que la gestión es mala, Santiago saca a la alcaldesa. Eso te quería preguntar. O sea, tú ves que ahí es donde está la diferencia entre cómo le fue a un Bodanovich o a un Claudio Castro versus Iracy Hasler o Emilia Ríos incluso. Sí, yo creo que en gran medida hay algo ahí que tiene que ver con la gestión, pero también con la lógica de una sobreideologización de la gestión comunal. Es decir, la ciudadanía valora, o particularmente como se dice, en los territorios o en las comunas, la gestión más que la ideologización. Entonces son las dos cosas. Porque cuando tú sobreideologizas tu discurso y sobreideologizas tu gestión, al final del día la gente dice, no hay un punto intermedio donde al final lo que me importa es que las cosas pasen y que se arreglen. Sí, es buen punto el que tú haces, porque mira, quizá, veámoslo en el oficialismo, quizá uno podría pensar, o los votantes en Santiago, que Iracy Hasler tenía también una bandera un poco más ideológica, hablaba de los territorios, tenía una, no digo ideológica en el mal sentido, sino que de que había una narrativa más de proyecto político. Sí, además con un lenguaje que no era fácil de entender, un lenguaje bien político, de asamblea, súper político. Sin embargo, de las actorías y cosas que no son el lenguaje común y de que la ciudadanía debe mirar como ya. Y estoy con poco lenguaje hoy día. Ya, pero ustedes entienden. Te entendemos todo el rato. Y después tenemos como al frente figuras del oficialismo, le hace Tomás Bodanovich, le hace el alcaldesa Ripamonti o Claudio Castro. ¿Por qué los llevo ahí? El verano pasado entrevisté a Tomás Bodanovich, donde decía, mira, el Frente Amplio ya se acabó el tiempo de la narrativa, se acabó el tiempo del relato. Aquí esto es gestión. A nosotros nos están midiendo no por el horizonte que dibujemos, sino por el hoyo en la vereda. Y de alguna manera fue muy crítico al gobierno, o tomó después posturas distintas del gobierno cuando pidió sacar a los militares a la calle. Ripamonti, ¿para qué decir? Si existe con los incendios. Con los incendios. Muy dura. Y si existe hoy día una voz que es la oposición del Frente Amplio, es la alcaldesa Ripamonti. Y Claudio Castro no ha sido tan crítico abiertamente, pero es un hombre que sacó el pie, digamos, del mundo político. Y ha prescindido del Ha prescindido, mundo exactamente. Sí. Pero también probablemente... Entonces, digo... a los que les fue bien no solo son los que tú dices de gestión, sino aquellos que tomaron distancia como del mundo político al que pertenecen, incluso han podido criticar. Exacto, distancia pero no indiferencia, yo creo que es importante, o sea, no es el descrédito de los partidos políticos, sino el crédito de la institucionalidad, ¿verdad? En la importancia de los partidos, pero con una distancia crítica, poniendo a los vecinos al centro de la labor de su gestión más que la ideología, el partido o lo que sea. Yo creo que eso es una luz de esperanza y es importante rescatarlo. Lo de Marcela Cubillos, ¿cómo lo No, yo creo viste? que objetivamente y subjetivamente la gran derrotada de la jornada es Marcela Cubillos, no solo porque perdió, sino porque su expectativa original tenía que ver, y eso ya lo dice todo el mundo y es parte de su propio entorno, tenía que ver con eventualmente transformarse en una alternativa de Evelyn Matei. Entonces, bueno, perdió lo más y también perdió lo menos, que termina haciendo la alcaldía. Entonces, es claramente la gran derrotada.
Y también creo que de alguna manera simbólicamente hay una derrota de la lógica soberbia, de la lógica polarizante, de la falta de humildad, de la no disposición al diálogo, de la ironía respecto del resto, del ninguneo, y eso también se expresó en una votación hacia Catalina San Martín, ¿verdad?, en vez de Marcela Cubillo, y en alguna medida también creo que pasó en Viña, ¿ah? Y eso, digámoslo, pensando en el mediano plazo, con Puduge, en el mediano plazo es una buena noticia, es decir, acá la lógica de la adversarialidad por la adversarialidad, de la crítica por la crítica y del ninguneo por el ninguneo, parece ser que ya no está rindiendo tanto, porque la rabia hoy día parece que se está canalizando de otra manera, ¿verdad? Y en términos electorales. Cristian Valdivieso, ¿cómo interpretas o cómo lees el triunfo bastante arrollador de Toledo, de Matías Toledo en Puente Alto, y la derrota de Carla Rubilar? Y pues estoy pensando en el personaje Matías Toledo, que es un outsider de la política, viene del mundo de lo urbano, es una persona de Puente Alto, él mismo lo ha dicho, su mamá es trabajadora de la construcción, no viene de los partidos, lo vimos abrazarse con el presidente Gabriel Boric en la noche del domingo en La Moneda, pero él dejó claro ayer que él no, que tiene buena onda, pero yo no tengo nada que ver con los partidos, digamos, dice, yo no soy del gobierno, pese a que son varios los que quieren abrazarlo Claro. en términos políticos. Pero, ¿qué pasó ahí? A ver, yo creo que aquí hay algo de sobreinterpretación y que puede conducirnos a miradas erróneas, porque ¿Ya? es una mirada muy desde arriba, pero a ver, digamos varias cosas. Matías Toledo es un símbolo, si se quiere, del estallido social. Sí. Eso es un dato de la causa, y Puente Alto durante el estallido social fue una comuna muy, muy, muy pro-estallido. Pro-estallido, estuvo muy en la revuelta, Cierto. hubo muchas acciones de violencia y de protesta. Entonces, él quedó, ese germen quedó ahí. De alguna manera, Toledo, creo yo, es alguien que recupera cierto espíritu del estallido en Puente Alto y que tiene que ver con ciertas lógicas que se dieron en ese momento. Lo territorial, lo comunal, la experiencia más directa, venir desde abajo, representar una crítica contra la élite, y en este caso eso se expresó de buena manera. Yo creo que eso explica en cierta parte. También es cierto que Matías Toledo no es un novato en esto. No. Matías Toledo se presentó a la elección. Sacó más de 20% en 32%, Sí. 32% frente a Con Germán Codina, que había sacado en su segunda elección 80 y algo %, y en esa elección sacó 50, porque Toledo efectivamente lo desafió. O sea, es alguien que está ahí hace mucho rato. Solo voy a citar la cita oficial, porque lo parafraseé. Él dijo, una cosa es que tengamos buena relación, pero distintos son los proyectos políticos y ahí no nos declaramos oficialistas. Sí, yo creo que hay algo medio, bueno, el gobierno se está terminando, pero hay algo medio ingenuo esto del presidente de salir a abrazarlo, como muchos dirigentes políticos en su época abrazaban a las primeras líneas, o los dirigentes, o a los actores, o las cabezas del estallido social, porque trataban como de amarrarse a una dinámica popular, si tú quieres. Y yo tengo la impresión de que Toledo finalmente no va a jugar tanto el juego del gobierno, sino que va a ir más bien por el outsider y no una persona que se vaya a matricular con el oficialismo necesariamente. Pero, Entonces, ojo ahí. pero su elección, ¿crees tú que tiene que ver con una dinámica interna de Puente Alto, con lo que representa Matías Toledo, o es más bien un castigo a la administración de 24 años de Renovación Nacional, Osandón, Codina? Yo creo que de todo un poco, y también una suerte de... O sea, logró articular muy bien la tensión entre lo local y lo foráneo. Y en eso dejó descolocada claramente a Carla Rubilar. O sea, finalmente se instaló la idea de que aquí tiene que gobernar alguien que entiende el problema de la comuna, y ese entendimiento es producto de haber nacido, vivido y haber trabajado en la comuna. Y eso venía desde afuera. Pero, Cristian, ese argumento se podría haber usado en muchas otras comunas, probablemente también con situaciones complejas de vulnerabilidad, de pobreza, de exposición al narco. También, o sea, podría haber pasado en Pedro Aguirre Cerda, fue reelegido el mismo alcalde, ex militante socialista con un porcentaje enorme, también en Maipú. Bueno, pero la diferencia que yo creo que es importante ver el perfil que hace que tú dices, Connie, porque Matías Toledo, y tú lo señalas, Cristian, representa todavía algo del discurso del estallido. Sí. O sea, él dice... hay una entrevista muy interesante en Tercera Dosis que se publicó en septiembre, cuando fue el candidato que más firmas encontró para poder ser candidato,
que decía que hay una izquierda que no tiene pueblo. Hay una izquierda que no tiene pueblo. Y lo otro que dice, mire, dice, la verdad es que aquí en Puente Alto no tenemos suficientes policías para combatir el delito, pero sí los hay para reprimir. Bueno, por eso insisto, Y es una figura que es un discurso que no está sobre la mesa en El la discurso política. opuesto de lo que ha ganado Exactamente. en casi todos los municipios. sí, por eso digo que representa mucho el espíritu de estallido social. No quiero decir del octubrismo porque me parece un poco exagerado, y en ese sentido interpretar que su elección es una elección de izquierda clásica, si se quiere, creo que es un error. Y por otro lado, también representa una lógica de el que se vayan las élites, el que se vayan todos los que lo han hecho permanentemente. Y de nuevo volvemos a la conversación que hemos tenido en otras ocasiones. ¿Por qué en Chile no hay un populista? ¿Por qué en Chile no hay un... Bueno, porque eso no es abstracto ni es teórico. Tiene que encarnarse en alguien que efectivamente logre sintonizar, ¿verdad? Y representar bien a una cierta población. Entonces tú dices, no pasó en Pedro Aguirre Cerda. Bueno, no estaba esa persona que efectivamente logra eso. No pasó en Maipú. Bueno, pero es que en Maipú la gestión fue reconocida muy positivamente y la gente no quiere dar un salto por dar un salto hacia otro lugar. ¿Te fijas? No, me refiero a lo que encarna, es decir, a encarnar la voz de una ciudadanía donde probablemente todavía hay rabia dando vuelta, donde sienten que a lo mejor la política tradicional no está siendo eficiente, y donde también, ojo, hay una cultura que tiene que ver con no quiero decir que todo, pero hay una cultura que lo estamos viendo poco, que es la cultura narco, de cómo puede permear también esta relación con las policías. El propio Toledo tiene fotografías con algunos líderes urbanos, músicos urbanos. Esta mezcla entre barristas... Por eso es lo que está complejo, simbolizando, sí. representando, pero también está encarnando una esperanza y está encarnando una suerte de rabia contra las élites. Yo creo que por eso que hay que mirarlo con mucho cuidado. De hecho, si la elección hubiera sido entre el candidato oficialista, que hoy día todos lo niegan, que se llamaba Luis Canilla, y Carla Rubilar arrasa. O sea, el tema acá no tuvo que ver con que la gente quisiera sacar a la derecha para que entrara a la izquierda en Puente Alto. El tema de acá tuvo que ver con encontrar a alguien que efectivamente está representando una suerte de espíritu rebelde, rabioso, y que va a sacar a las élites en general. Y por eso que me parece un poco ingenuo el abrazo del presidente y del mundo del Frente Amplio, porque él no va a meterse en ese mundo, porque ese no es su negocio. Eso es lo que quiero plantear. Y por eso que hay que mirarlo con detalle, y es muy importante esa elección en ese sentido. Cristian, nos queda poco tiempo, pero bueno, van a quedar varios temas que no vamos a tocar, pero hubo muchos, no sé si encuesta o con data, pero por mucha declaración de analistas previamente a la elección de que esta iba a ser la elección de republicanos, que republicanos iba a arrasar, y estaban muy temerosos en Chile. Vemos, eso no pasó. Se equivocaron las encuestas, se equivocaron los análisis. ¿Qué pasó a tu juicio? ¿Hubo una sobredimensión de los republicanos? A ver, yo creo que dos cosas. Uno, las encuestas no hubo tantas encuestas públicas como en otros casos. Algunos fueron más arrojados, y en ciertos lugares puntuales hubo errores groseros. O sea, en Santiago, que se da medio empate, en Concepción, que muchos daban por ganador al republicano y terminó ganando un social cristiano que nadie veía, que algunos lo marcaban en 3 puntos. Pero también, por otro lado, aparecieron también estas encuestas que hemos visto en otras ocasiones, que circuló por todos lados, que decía que republicano iba a arrasar. Entonces, esas encuestas que hemos conversado, que son encuestas intencionadas, que no quieren representar una expectativa o una percepción, sino que quieren generar un fenómeno político, claro. Bueno, nuevamente armaron un clima y que terminó siendo erróneo. Y segundo, republicano no arrasó, pero republicano igual creció muchísimo. Pero es que la base era cero. O sea, si pensando que en la municipal anterior no existían como republicanos, no fueron como republicanos. Sí, claro, de acuerdo, pero han logrado sostenerse, y republicanos y hoy día en un partido... tiene una base electoral de un 13%, que es mucho menos que el 35%, un 13, 14%, es mucho menos que el 35%, pero cualquier partido político del oficialismo soñaría con tener un 13% de los votos. Y por de pronto, dentro de la derecha, la UDI no lo tiene, Evópoli ni qué decir, y RN anda por ahí. Pero efectivamente, algunos decían que republicano iba a doblar a Chile Vamos. Sí. Y eso es el gran error en términos de estimación de lo que pasó. Y va a ser un respiro. Exacto. Para ahora, en el oficialismo, todo el Frente Amplio ya unido tiene un 7%. Por entonces, eso, no deja de ser. No deja de ser, sí. Claro. Son 8:52. Cristian Valdivieso, bueno, que todavía viene mucha agua debajo del puente, a ver qué pasa ahora. Esto sigue, pero no tenemos candidato presidencial al frente. Yo creo que es el gran dolor del oficialismo hoy día, porque si hay alguien que quedó muy bien parada fue Marcela Cubillo, porque Marcela Cubillo fue Evelyn Matei, producto que lo mal que le fue a Marcela Cubillo, ¿verdad? Y lo
difícil que la tiene José Antonio Kast. Entonces la derecha se instala claramente Evelyn Matei y es la gran ganadora. El problema, creo yo, es en el oficialismo, que quedó huérfano de candidato. No tiene candidato. Carolina Toá, que era potencial, dañada en un ala, Bachelet, que dice que no va a ir de ninguna manera, Claudio Rego, que no es el gran perdedor, pero podría terminar siendo el gran ganador si la da vuelta, porque ahora esto se va a transformar en algo épico, pero por ahora quedó lesionado. Tomás Bodanovich, que dice que conmigo no cuenten. Entonces no sé de dónde hay. Y tú necesitas candidatos para poder empujar incluso una lista parlamentaria, aunque vayas a perder la elección presidencial. Entonces los ojos van a volver sobre Bachelet y Bachelet va a decir que no. Entonces se va a producir una tensión ahí que es importante. Y por lo mismo, así Además, como la derecha le va a poner muchas fichas a la campaña, la segunda vuelta en la gobernación metropolitana, yo creo que el oficialismo también le va a poner muchas fichas a esa misma segunda vuelta en la elección metropolitana. Mucho ahí. Ya, oye, 8:54, Cristian Valdivieso, el tiempo voló. Solo No. cortito, dime sí o no. ¿Cambio de gabinete? ¿O se olvidó porque como que quedó...? Sí, Ya. pero no tan urgente como se suponía que podía ser. Bien, gracias Cristian Valdivieso por este análisis en este martes 29 de octubre.